Bueno, chicos, bienvenidos al cuarto y último encuentro de la asignatura de moderación en comunidades virtuales. Yo les agradezco a los estudiantes que de una u otra manera se han hecho partícipes de este proceso formativo en la virtualidad, que hemos pensado que sea útil, significativo, relevante desde la perspectiva teórica y práctica para su formación profesional. Y bueno, vamos a hablar en este último encuentro de un tema que es vital para todo moderador y es lo que concierne o tiene que ver con el alistamiento virtual. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla para que podamos apreciar. Bueno, hoy en este pequeño espacio vamos a hablar de lo que es el alistamiento virtual o la planeación virtual o la estructuración de un curso virtual. Eso es lo que vamos a trabajar en este encuentro. Muy útil para ustedes porque les va a dar unas luces sobre lo que se hace antes de iniciar pues, un semestre académico o cuando se está orientando clases en secundaria, pues antes de que los estudiantes interactúen con los contenidos y los procesos que el maestro haya propiciado para sus estudiantes. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos por sus preconceptos. En este sentido, les voy a compartir por aquí un enlace a través del mismo chat de Zoom. Aquí vamos. Si pueden ingresar, por favor. Vamos a partir por las ideas previas que ustedes puedan tener respecto a eso. Los invito acá, ya les voy a compartir la pantalla. Y a través del chat de Zoom pueden revisarlo. Y aquí les voy a mostrar. Listo. Pueden visualizar la pantalla, les recibieron el dato. Me confirma por ahí Shirley, Laura. Eh, Profe. Sí, ok. Bueno, entonces la primera pregunta es, bueno, desde lo que ustedes conocen, ¿qué es lo que hace un maestro en el listamiento virtual o la planeación virtual de un curso o en la estructuración de una asignatura virtual? ¿Qué creen que haga? Pueden escribir ahí sus respuestas, por favor. ¿Están visualizando la información? Sí, profe, yo ya estoy en la aplicación. Ah, bueno, perfecto. Me alegra que funcione. Sí, profe, estoy tratando de redactarle Ah, la listo. respuesta. Perfecto. Gracias. Esa retroalimentación para nosotros es importante. Como no nos vemos, entonces no sé si pueden ingresar, si no. Y entonces esta función del lenguaje pues, nos permite eh, saber del otro. Eso es algo recurrente que ustedes se van a encontrar cuando tengan sus encuentros virtuales. Saber que el estudiante está ahí, porque como no lo vemos, pues entonces es necesario escucharlo. Ok, aquí tenemos una primera respuesta. Esperemos las otras dos y hablamos un poquito acerca de ello y continuamos. La idea en este espacio es que interactuemos un poco.
respecto a un tema que como maestros, ustedes en formación y yo pues desde la praxis, eh, pues recreamos de manera constante. Y más, pues ustedes lo han visto a lo largo de este semestre. Ok, muy bien. En esta primera respuesta, que yo me atrevería a pensar que es de Shirley, ¿me equivoco? Organizar las ideas para futuras y próximas actividades con los estudiantes que puedan ayudarlos con su proceso educativo para completar satisfactoriamente una materia virtual. ¿Es así? Esa la escribí yo, profe. Ah, ya, es que le veía No, profe, la yo todo ideología. trabajado. Ya se la envío. Ok, vale. Es que más o menos uno por los discursos los va conociendo. Muy bien, eso es de Laura, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok. Laura, ¿tú me puedes explicar un poquito más a qué te refieres con organizar las ideas para futuras y próximas actividades? Pues digamos que cuando uno le va a orientar una clase a un estudiante, uno lo que primero piensa es como en la secuencia didáctica que le va a dar, cómo va a orientar la actividad, cómo va a organizar los temas que se van a ir desarrollando en la clase y a partir de ahí ya hace como el planteamiento de la clase. Entonces yo pienso que un alistamiento virtual es como que uno primero organiza y estructura como los temas que se van a dar durante el curso y ya de ahí sí pasa como a dar todas las instrucciones a los estudiantes. Ujú. O sea que para usted, Laura, el alistamiento se hace antes, durante o en el momento en el que ya se va a orientar la clase. Pienso yo que puede ser antes y durante, porque uno no está exento de que cuando uno da algún tipo de clase pueden surgir cosas en el camino y tienden a surgir cambios, entonces uno tiene que modificar toda la clase. Entonces yo pienso que es antes como para darse una idea de cómo guiar la clase y durante para hacer las modificaciones pertinentes del tema. Ah, ok, pero estamos hablando de una clase virtual, ¿verdad? Sí, pero pues Oh. yo pienso que también puede pasar con, no sé, de pronto un curso virtual en donde el estudiante tuvo algún problema y no pudo entregar las actividades a tiempo. ¿Qué se hace con ese estudiante en ese caso? Ah, ya. No, de pronto estamos viendo el tema desde dos vertientes un poco opuestas. Aquí estamos hablando de alistamiento. Si recordamos el significado de la palabra alistar, ¿cierto? Hace referencia a planear, a organizar y estructurar, ¿cierto? Ya lo otro que me acaba de mencionar, pues ya sería dentro del mismo proceso. Es más, uno de los retos que habíamos revisado en la moderación. Bien, pero vamos muy bien. Ok. Ok. Bien, ¿quién es que me regala este siguiente concepto? Orienta y acompaña a los estudiantes para que puedan adaptarse. No solo enseña el uso de herramientas tecnológicas, sino que también le da confianza para interactuar. Esta. ¿Quién propone esta? Profe, yo, Ok. profe. Sí. Ok, Shirley, ¿a qué te refieres? Me refiero que en el alistamiento es toda aquella preparación que se da previamente para iniciar la materia. Entonces, pienso que sí es importante orientar y acompañar a los estudiantes para que puedan adaptarse al entorno. Lo primero que se debe hacer es tratarlos de adaptarlos al entorno digital de aprendizaje como va a ser virtual. Ujú, Y no solo con la enseñanza de materia, de herramientas, como suele decir que esto se utiliza así, esto va a ser así, se entra por acá, el correo por acá, sino también
a darle todas aquellas condiciones que lo hagan sentir bien para interactuar, para que tenga la libertad de pensar, dejarse orientar. ¿Sí me entiende? Todas esas condiciones previas para que Ujú. pueda darse la clase. Ok, bueno, eso es un preconcepto. Ya veremos si hace parte de este proceso que vamos a revisar ahorita con detenimiento. Bien, esta otra, orienta y acompaña a los estudiantes para que puedan adaptarse esta está repetida. Muy bien. La otra, supongo que esta es de Luisa, ¿verdad? Sí, profe. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de ella, por favor? Bueno, profe, pues, según lo que yo entendí, perspectiva, el alistamiento son como, digamos, esos pequeños, digamos, factores que se deben tener en cuenta para llevar, digamos, a cabo bien una actividad virtual, como por ejemplo, hay que verificar la conectividad, que si el computador necesita carga o ya está cargado, los materiales que yo voy a utilizar, los enlaces que funcionen, eh, la clase en sí estructurada, preparada, y así más que todo eso, profe. Ok, vale. Bueno, pues entonces vamos a descubrirlo, no me voy a adelantar. Allí, en esta siguiente, pues si ya estábamos conceptualizando, que ahorita lo vemos de manera específica, entonces, según eso, según lo que acaban de mencionar, ¿qué se requiere para hacer esa preparación de un curso virtual? Ahí me pueden escribir sus respuestas, que esta es la primera parte de nuestro ejercicio. Y ya, pues, entramos en lo teórico. Pueden ver esta otra diapositiva, ¿verdad? Mm. Pueden ver esta otra, ¿cierto? Laura, Luisa, Sí, Shirley. señor, se Sí, puede ok. ver. Listo. Vale. Está el espacio para responder también, ¿ok? Profe, ese se hace en el mismo link. Sí, ¿les funciona o no? Yo creo que sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver de acá y ya ahí sí, empezamos. Muy bien, ¿quién escribió planeación pedagógica? ¿Listo, Shirley, Luisa? Mm, ok, a qué hace referencia la planeación y el material?
¿Me siguen, señoritas? Profe, yo diría que Ok, sí, yo listo. diría que primero pues uno debe, digamos, planear lo que uno va a hacer y ya después de esa planeación, como preparar los materiales, los que usted va a utilizar según lo que usted planeó. Ujú. Ok, bueno, listo. Vamos a ir aclarándolo. Muy bien, entonces hace referencia a lo que va a utilizar dentro del curso virtual que va a organizar o estructurar. ¿Y a qué hará referencia entonces esta planeación pedagógica? Profe, yo la escribí, perdón que me Ok, salí, es que el vale, internet a veces me falla. ok, Bueno, yo con planificación pedagógica me refiero, es como cuando uno ya está preparando toda la clase, uno define cuáles van a ser los objetivos de la clase, cuál va a ser su público objetivo, si es no sé, para estudiantes universitarios o para alguna clase de octavo, noveno, alguna así. Uno hace la estructura, qué metodología va a utilizar y, digamos, qué rúbrica de evaluación va a utilizar con los estudiantes. ok. Bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a Shirley. ¿Y a qué se refiere con a la expresión que nos acaba de compartir? Profe, porque yo no sé, pero yo no pude escribirle bien en esa cosita y se me iba, Tranquila. escribía y como que se me iba otra vez. Bueno, yo lo que quería decirle era que se requiere tener la planificación de qué se quiere hacer, o sea, desde dónde va a iniciar para llegar a qué. Después se hace una organización de acuerdo a esa planificación, se debe tener un dominio de los recursos, no solo pedagógicos, sino de los sistemas, de lo que se requiera para dictar la clase por los medios virtuales y luego tener unas estrategias para que exista interacción, comunicación, para que se logre el objetivo de que uno está planeando y, y tener como varias capacidades y habilidades comunicativas para siempre estar al corriente de qué requiere el alumno y que el alumno tenga la facultad de poderse comunicar con uno bien. A eso me refiero. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver si coinciden un poco las ideas previas que ya hemos mencionado con los aspectos que yo les voy a indicar a continuación. Bueno, es de mencionar que la labor de moderación virtual es bastante interesante y que demanda un buen tiempo del docente. Listo. Aquí les he traído esta imagen que fácilmente recrea lo que nosotros hacemos la mayoría del tiempo, estar sentados frente a un ordenador con unas posibilidades técnicas que nos permitan acercar a un curso en particular que ustedes prontamente pues estarán dirigiendo, haciendo básicamente lo que yo estoy en este momento. Bueno. La planeación o alistamiento virtual, que así le llamamos desde Univirtual, hace referencia al proceso que le permite al maestro estructurar, organizar y planear unos contenidos, unas metodologías, unos recursos, unas dinámicas de transposición didáctica para orientar un saber, cualquiera que éste sea, desde el campo disciplinar en el que ustedes pues trabajen. Listo. Bueno. Para un curso virtual, obviamente vamos a necesitar un programa educativo que se desarrolla a través de Internet. En nuestro caso, le podemos llamar un plan de estudios, le podemos llamar un currículo, le podemos llamar eh, un plan de clase, bueno, como depende de la mirada teórica que nosotros tengamos. Con base en ese, pues los estudiantes acceden a contenidos, actividades a través de una plataforma.
nosotros a nuestra plataforma le llamamos UniVirtual. Y UniVirtual se basa en un modelo que es el de Moodle para generar este tipo de interacción entre docentes, estudiantes y contenido. Han visto ustedes que el SENA tiene su propia plataforma y que otras universidades pues basan su estructura o su soporte en otras. ¿Sí? Hay muchas posibilidades técnicas que van a permitir alojar contenidos y vincular a los profesores y los estudiantes en función del aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje, ¿sí? Que es el contexto que a nosotros nos interesa rescatar aquí. ¿Sí? Por ende, en estos procesos, la comunicación, como ya lo mencionaban ahorita, se realiza de forma tanto sincrónica como asincrónica. En este momento nosotros tenemos una comunicación sincrónica en el momento, en tiempo real, nos estamos viendo incluso, y asincrónica en esos espacios donde no es posible generar este tipo de interacciones, pero para ello tenemos un foro, para ello tenemos actividades tipo tarea y demás, que el profesor orienta y articula de acuerdo a la transposición didáctica que vaya a hacer, a la manera como vaya a orientar sus clases. Entonces, en este proceso, que de por sí requiere tiempo, pues nosotros nos sentamos. Es más, nosotros en este momento desde UniVirtual, que es eh, para la dependencia para la cual trabajamos, estamos haciendo ya la planeación del siguiente semestre. Estamos culminando uno, vamos haciendo la planeación del otro. ¿Qué significa eso? Pues hacer ajustes, modificaciones, eh, generar contenido y dinámicas que nos permitan acercarnos más a los estudiantes de acuerdo a las posibilidades técnicas, contextuales, metodológicas, pedagógicas, didácticas que consideremos oportunas para orientar un saber particular. En mi caso, es mostrarles a mis estudiantes cómo moderar una comunidad virtual de aprendizaje, como esta en la que ustedes están matriculadas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me Sí, están profe. escuchando? Ok, muchas gracias. Bueno, dentro de las etapas de planeación que nosotros tenemos que tener en cuenta, en el alistamiento tenemos que definir los objetivos del curso que buscamos lograr con el curso o con la asignatura que nosotros vamos a impartir. ¿Sí? Y también cuáles competencias o habilidades deseamos que nuestros estudiantes desarrollen en la interacción con los contenidos y con el maestro y con sus pares académicos a lo largo, ya sea de un año académico, de un semestre, de un bimestre, depende de lo que ustedes tengan estructurado como tal. ¿Sí? Nosotros aquí, y por eso era que veíamos una actividad previa que hablaba sobre la curación de contenidos, tenemos que hacer una revisión de una bibliografía para poder elegir cuáles contenidos van a ser relevantes para nuestros estudiantes dentro del marco de la asignatura que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Y que vaya en consonancia, por supuesto, con los objetivos y las competencias que pretendamos desarrollar en nuestros discentes. Ahora, los contenidos van a estar dispersos. Por eso la labor de curación de contenido y de organización va a ser tan importante para poder estructurar nuestro curso, pues de acuerdo a unas preferencias particulares mías como profesor, si es así, o institucionales, porque también le pueden decir, vea, profesor, este es el programa y usted hace la transposición didáctica, es decir, usted orienta los contenidos para que los estudiantes aprendan, diseña las actividades, pero basados en estos temas. Entonces, aquí, por eso veíamos en un tema previo de la curación de contenido, sabemos que hay que darle un significado a la información que está en diferentes repositorios en internet o físicas o bueno, o de cualquier otra forma para que nuestros estudiantes puedan aprender. Le damos la bienvenida a Samuel que se vincula. Y buenas tardes. En esta etapa de planeación, o sea, antes de, como les estoy mencionando, nosotros andamos precisamente en este proceso de alistamiento, antes de iniciar el próximo semestre, tenemos que hacer estas etapas que les estoy mostrando aquí
Aquí hablamos también de la selección de actividades de aprendizaje. Resulta que la experticia nos demuestra a nosotros que hay algunas actividades que son muy densas para los estudiantes, demuestran bastante complejidad o pueden ser poco significativas o que no se logró el objetivo esperado. Entonces, ahí como maestros replanteamos esas dinámicas y decimos, no, vamos a hacerle unos ajustes porque definitivamente esta no es la manera. O fue tan exitosa la actividad que necesita uno que otro ajuste para continuar impartiendo X contenido. Cuando ya tenemos los objetivos, las competencias, los contenidos, ya los tenemos organizados, hemos estructurado una serie de actividades. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles recursos le van a permitir o cuáles herramientas le van a permitir a los estudiantes interactuar mejor para lograr unos objetivos de aprendizaje particulares? Entonces, como maestros, pues definimos, ay, no, pues que vamos a trabajar. Con Google Docs o que vamos a trabajar en un Padlet con actividades colaborativas o vamos a incluir la inteligencia artificial en trabajos colaborativos o cualquier otra herramienta que le permita al estudiante vincularse de manera significativa con el conocimiento. Y pues obviamente de todos estos procesos que son muy importantes dentro de la labor de planeación, tenemos que saber cómo vamos a evaluar a nuestro estudiante, cómo vamos a percibir que efectivamente, a pesar de que no lo vemos, ha aprendido y qué le vamos a contar después de que obtengamos eh, las evidencias de aprendizaje que éste nos comparte, ¿cierto? ¿Cómo debemos trabajar en ese aspecto? ¿Qué le debemos decir? Y ahí es donde el carisma del docente se muestra, ¿no? Porque cuando uno recibe la retroalimentación del profesor, se da cuenta de los aciertos, pero también de las oportunidades de mejora que pueda tener en cada uno de los ejercicios, como les he contado yo en los que ustedes han mencionado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, señor. Sí, Bueno, Sí, profe. profe. ok. Eh, en la planeación del curso, pero específicamente en lo que tiene que ver con los objetivos y las competencias, aquí funciona muy bien la taxonomía de Bloom, que es una forma de organizar los objetivos de aprendizaje como herramientas, desde lo más simple hasta lo más complejo para desarrollar en nuestros estudiantes ciertas habilidades particulares. Entonces, el recordar, el comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear nos van a permitir a nosotros que los productos o las evidencias de aprendizaje sean significativas. Y en esta taxonomía podemos encontrar una serie de objetivos que nos permiten conectar esos objetivos, valga la redundancia, con unas competencias, con unas habilidades, con unos conocimientos particulares en una serie de actividades y así pues percibir si el estudiante los ha aprendido o no. Esa correlación que nos ofrece la taxonomía de Bloom desde diferentes niveles, desde lo más simple a lo más abstracto tal vez, nos va a nosotros ubicar un poco. Entonces ahí hay buena información que podamos consultar a la hora de diseñar nuestros objetivos de aprendizaje para que haya correlación entonces entre estos y las metas evaluativas. Una de esas labores que nosotros hacemos en este proceso de alistamiento tiene que ver con la curación de contenidos. Hay muchísima información en la red. Sabemos que no toda la información es relevante, significativa, de calidad o que obedece a las características propias del curso virtual que nosotros estamos orientando. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros como maestros virtuales tendremos que revisar si los conocimientos son relevantes, son útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta sí que se vuelve importante si están actualizados. Si alguien está, por ejemplo, enseñando
sobre un desarrollo de software. Ver ahora cómo la tecnología cambia continuamente, pues poder abordar algunos elementos teóricos o prácticos dentro de esa materia va a ser muy importante. Entonces, aquí vamos a ver que estos estén actualizados. Pero no solamente nos vamos a quedar en lo teórico, necesitamos también que nuestros estudiantes pues realicen algún tipo de práctica, que lleven lo teórico a los contextos particulares en los que estos habitan. Entonces, pues debemos buscar que esos contenidos también sean variados, que estén en diferentes fuentes, que sean audiovisuales, textuales y de otras naturalezas también. Podemos incluir la gamificación. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nuestros estudiantes no aprenden de la misma manera. Por lo tanto, esa curación nos va a ayudar para considerar los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera, por lo tanto, pues necesitamos que como profesores, como estudiantes, se nos faciliten las posibilidades de acercarnos al conocimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Hay Sí, alguna profesor. pregunta? ¿No? Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces vamos con... Pues tengo, Sí, Samuel. ay, pensé que no estaba pensando. Profe, Sí, tranquilo, Samuel, lo eso es escuchamos. para el trabajo final, ¿cierto? Una Entonces orientación esto sobre el es trabajo para, final. básicamente tenemos que diseñar un, sí. Mm, Espera un momentico, profe, espera un momentico. ok, vale. Bueno, entonces voy a continuar mientras Samuel organiza su pregunta. Bien, resulta que los contenidos o la organización de los contenidos dentro de esta etapa de planeación o de alistamiento se pueden hacer de la siguiente manera: por módulos, por unidades y por lecciones. Eso es posible. También lo podemos hacer por temas. ¿Mm? Que van a mostrar, pues de alguna manera, cierto nivel jerárquico que a usted como profesor le va a indicar que se están abordando ciertas habilidades particulares para el logro de unos objetivos. ¿Sí? Estos módulos, estas unidades y estas lecciones, pues deben tener una progresión lógica que le permita al estudiante aprender. Es decir, que esa sistematicidad le permita obtener los elementos necesarios para el aprendizaje. El conocimiento se va articulando, ¿cierto? Bueno, y esto mismo le permita la comprensión de los conceptos que nosotros estamos ilustrando pues, en nuestro curso virtual. Y como profesores sabemos que de acuerdo al público objetivo que tengamos, pues asimismo van a ser los contenidos, asimismo va a ser el discurso, asimismo van a ser las actividades y demás que le van a permitir a nuestros estudiantes el aprendizaje. Creo que la pandemia nos dio buenas lecciones respecto a ello. Bueno, eh, en esta etapa, la selección de las actividades de aprendizaje deben ser bastante estratégicas. Me gustaría saber qué tipo de actividades les parecen a ustedes desde la perspectiva de un docente en formación y para un docente en formación que deberían incorporarse dentro de un curso virtual. ¿Cómo deberían ser esas actividades? Que ustedes le dijeran, me motiva muchísimo, o las que hayan podido ver ustedes, estas me motivan en particular. Cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, profe, con respecto a la actividad, primero respondiendo esto, a mí me Ujú. parece que es muy chévere, por ejemplo, hacer actividades colaborativas de formación de podcast, videos o, por ejemplo, de artículos en trabajo, o sea, como textos en trabajo elaborados por varios estudiantes. A mí me parece que ese podría ser un tipo de actividad que nosotros podríamos aplicar si estamos pensando como en, pues, en actividades grupales. Ya más en actividades individuales, si serían, por ejemplo, no sé, diría yo que actividades en Google
Forms o personalizadas en Kahoot, pues sería como, no sé, una de las ideas que me parecería. Ok, muchas gracias, Samuel. Laura, ¿qué actividades como docente en formación la motivan mucho? Yo creo que a mí me motiva mucho las actividades cuando ellos participan mucho. Por ejemplo, que a ellos les da mucha curiosidad que estemos aprendiendo, no sé, sobre robótica. Entonces les dé curiosidad, no, profe, ¿cómo funciona un reloj? No entiendo. Esa curiosidad es lo que creo que lo motiva a uno a aprender más cosas para enseñarles a ellos. Ujú. Bien, la cruz es un buen elemento. Luisa, Como profe, Luisa, ¿qué actividades como docente en formación que eres te motivan a aprender? profe, yo diría que las actividades que se problematizan, que Ujú, son más, que van más con el contexto del estudiante, profe, porque digamos, eso fomenta el pensamiento crítico. ujú. Ok, interesante. Y para Shirley, Profesor, pues actividades de interacción donde se fomente, como decía la compañera, el pensamiento crítico, preguntas polemizadoras, tesis que cada uno se invente sobre algún cuestionamiento que el profesor, entonces que nos invite a participar, a interactuar, me encantan los foros. Las participaciones sobre otros puntos de vista, todo aquello que nos invite a interactuar, a estar pendientes de cómo va el pensamiento en la clase. ok, muy bien. Pues como se han dado cuenta, esas actividades que para ustedes son motivadoras, probablemente para sus estudiantes también lo sean, pero vimos diversidad en lo que plantearon. En ese sentido, esa diversidad la tenemos que tener en cuenta cuando seamos nosotros los que estamos proponiendo esas actividades de aprendizaje. Por tanto, pues deben ser variadas, deben buscar la motivación de los estudiantes, aunque ahora con los recursos multimedia y las posibilidades que nos ofrece Internet, mantener la atención y la motivación a veces es algo que cuesta un poquito. Por lo tanto, pues nuestra labor también es hacer que esas actividades que estamos pensando para nuestro público objetivo, ya sea a niños, adolescentes o profesionales, sean también desafiantes, ¿cierto? Y más ahora, en tiempos de inteligencia artificial, para que no se vuelva algo instrumental, sino que realmente conduzcan al aprendizaje. ¿Qué buscamos con ello? Pues las actividades que propicien un aprendizaje activo, es decir, aprender haciendo. ¿Sí? También debemos incorporar actividades que sean colaborativas, porque no siempre aprendemos en solitario, con los otros, como en los grupos de investigación, por ejemplo, trabajamos de manera conjunta para hacer que el aprendizaje sea significativo y relevante. Creo que es de ahí donde más aprendemos, ¿no? Por lo tanto, las lecturas, los debates, los foros, los proyectos y las presentaciones deben mostrar esa diversidad para que nuestros estudiantes puedan aprender. Recuerden que estamos en la etapa previa, así preparando nuestro curso virtual. Por lo tanto, eso es todo un desafío, a partir de a diferencia de los que ya hemos abordado en el aula de clase, porque una cosa es preparar todo el andamiaje teórico, conceptual, metodológico y procedimental del curso, y la otra es llevarlo a cabo. Ahí sí que nos encontramos retos. Bueno, también dentro de esta etapa necesitamos precisar unas herramientas o recursos que nos van a permitir dialogar e interactuar con el saber. Esto va a mostrar el nivel de experticia del maestro en esta selección. Es más, ustedes en estas 2 últimas semanas del curso virtual, pues van a tener que hacer curación de contenido y decir e indicar mejor
qué cosas debe saber un maestro virtual, conocer, dominar, eh, entre otros aspectos que le permitan llevar a cabo su ejercicio o su praxis docente. Entonces, aquí en esta lección de recursos, pues necesitamos tener en cuenta cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las características de los estudiantes y cuál es el contexto de ese aprendizaje. Si nuestros estudiantes nos están indicando que tienen un problema de conectividad, pues obviamente nos podemos estar proponiendo un tipo de recursos que, ex- que exijan una estadía constante en la red, porque pues, nuestros estudiantes nos están indicando que no tienen posibilidades técnicas, que tienen un celular, un computador con escasas posibilidades, pues tomar un software que requiera mucho soporte, pues no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Bueno, tener en cuenta las características de los estudiantes. Por eso, al inicio de un curso virtual, nos encontramos unos foros que nos permiten saber algo de ese estudiante y así, pues, tener en cuenta para la aplicación de algunas actividades. ¿Qué buscamos de los recursos que nosotros debemos proponer? Uno, que haya la facilidad de uso, que haya el tutorial, que haya accesibilidad. Nosotros en el contexto colombiano buscamos que sea gratuito, ¿cierto? Que sea compatible con diversos sistemas operativos o diversos recursos técnicos que el estudiante pues pueda tener. Sí, si recordamos en tiempos de pandemia y nos pedían algo animado, que incluyese gamificación y demás, pues se nos complicaba un poco porque recordamos que nuestros estudiantes tenían escasas o no las posibilidades técnicas para conectarse a Internet. Su nivel de dispersión era considerable frente a todas las clases virtuales que se le estaban ofreciendo. Entonces, de todo ello tenemos que aprender para ofrecerle a nuestros estudiantes estas posibilidades. Bueno, vamos hasta aquí. Sí, señor. Ok, bueno, estos aspectos son muy importantes y requieren tacto en el momento de la planeación. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a pedir al estudiante como evidencia de aprendizaje debe tener relación con los contenidos, debe tener relación con las habilidades y con los objetivos que nosotros esperamos lograr, ¿cierto? Tiene que haber una coherencia interna entre el desarrollo de esos ejercicios. Por lo tanto, la evaluación va a ser muy, muy importante. Si es algo obvio, pues nuestros estudiantes lo van a hacer ahora en el caso que ya les toca a ustedes y como yo ya lo estoy pudiendo percibir con la inteligencia artificial, entonces no podemos saber si realmente lo hizo, si realmente aprendió del proceso o si simplemente hubo un rezago cognitivo que dejó que una guía pues, hiciera todo el trabajo. Entonces ahí no podremos evidenciar nosotros desde la virtualidad cómo se llevaron a cabo ciertos procesos. En este aspecto de la retroalimentación, que ya tiene que ver con la praxis docente, cómo nosotros vamos a hacer el feedback de esas evidencias de aprendizaje que nos entreguen nuestros estudiantes, cómo tenemos que tener un poco de tacto en la forma como damos indicaciones, ¿cierto? Bueno, este proceso de evaluación tiene que ser continuo para verificar obviamente el proceso de aprendizaje, que los métodos de evaluación sean variables, ¿sí? Que eso hace que el estudiante, uno, aprenda y dos, pues que se motive un poco más, ¿sí? Que hayan trabajos prácticos, que hayan proyectos a desarrollar de manera individual, pero también de manera colectiva, ¿sí? Y que esta retroalimentación le permita al estudiante mejorar, ¿sí? Que pueda comprender sus fortalezas, las debilidades y las oportunidades de mejora que pueden tener sus ejercicios académicos. A todos nos gusta que nos muestren nuestras debilidades de una manera carismática, interesante. Eso hace que uno también recuerde al maestro que lo ha corregido con cariño, con amor, por decirlo así, porque nosotros también hacemos uso de un lenguaje a la hora de ofrecer estos procesos. Bueno, aquí les voy a presentar una guía de alistamiento que teníamos hace unos años, pero que para mí sigue siendo muy importante para orientarlos a ustedes, porque prontamente pues ustedes van a estar realizando esto mismo que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? En el rol mejor que yo estoy teniendo. En Univirtual
teníamos una rúbrica como esta que les voy a mostrar, ¿sí? Nos indicaban qué aspectos del alistamiento teníamos que tener en cuenta para poder que nuestro curso quedara estructurado, completo. Entonces, bueno, decían, tenga presente cada elemento que conforma el aula virtual. Entonces nos decían, bueno, usted tiene un cronograma de actividades, usted le muestra al estudiante cuándo empieza y cuándo termina un ejercicio. Entonces, si es así, ahí ya tenemos un programa. Usted ya revisó que las actividades dentro del libro de calificaciones estuvieran bien relacionadas, que las fechas de esas actividades eh, estuvieran actualizadas. Mire, por ejemplo, este. Aquí diríamos, no, pues como así que el 1 de febrero de 2017, ¿cierto? No, no aplica, ahora estamos en el 2026, ¿verdad? Entonces, estas revisiones son muy, muy importantes en las transiciones que tenemos y nos vamos a dedicar a la moderación virtual propiamente dicha. Y pues uno no siempre está arrancando desde cero, uno toma elementos que le han servido, que le permiten ilustrar su proceso. Aquí en las actividades tipo foro que nosotros proponemos, que hace parte de una vinculación crítica para los estudiantes, que si ya como profesor usted planteó su primera semilla de discusión, es decir, un pequeño contexto y una pregunta o varias que le permitan al estudiante seguir un debate. También en este mismo proceso, que si usted actualiza las etiquetas, son estos recursos que semanalmente ustedes ven, por ejemplo, en el apartado de agenda, si están actualizados, si tienen la información pertinente, los enlaces que correspondan y demás. Entonces, esas revisiones se hacen en este momento cuando nosotros hablamos de un alistamiento o preparación de un curso virtual. ¿Sí? La otra, que haya un material de apoyo que le permita al estudiante, que si no es con una instrucción, con otra, pueda comprender lo que el tema o los contenidos que se están abordando, ¿sí? Ahora, nosotros en un curso virtual tenemos que plantear ejercicios de naturaleza individual, pero también ejercicios de naturaleza colaborativa, en donde los estudiantes se encuentren, debatan, dialoguen, y puedan, en un proceso de sinergia, llegar a unos objetivos particulares. Bien, vamos hasta aquí. Sí, señor. Sí, clarito. Esto sí es, pero relevante para ustedes. Se los digo porque en mi formación docente, cuando apenas estaba iniciando por allá, hace más o menos 12 o 13 años, me encontraba frente a un ordenador. El profesor planeé su curso virtual. No queda estupefacto. Bueno, ¿por dónde empiezo? Me falta más preparación. Entonces, como yo tuve esas falencias al principio, a ustedes les facilitaré las cosas con estas pequeñas rúbricas que nos ayudan muchísimo en este proceso. Para hacer ese alistamiento docente, nosotros tenemos que revisar cuál es el objetivo general del curso, qué es lo que nosotros buscamos. Eso porque tiene que ir una coherencia con todo el proceso, con los temas y las actividades que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Por lo tanto, esa estructuración de módulos, lecciones y temas que ustedes encuentran aquí en Univirtual no se dan porque sí, se dan como resultado de un proceso que nos permite mostrar que esa forma es más apropiada para que nuestros estudiantes aprendan. Y contrastando lo que nosotros hacemos desde Univirtual con universidades en España, universidades en México, damos cuenta que ofrecemos un muy, muy buen proceso de formación en estos contextos virtuales. ¿Qué buscamos entonces en el caso de de los módulos, las lecciones y los temas? Que haya hilación, que tenga sentido una cosa con la otra. Sí, bueno. ¿Qué miramos del curso como tal? Estamos hablando de que todavía nuestros estudiantes no conocen este curso, que lo vamos a llevar a cabo dentro de unas fechas particulares, pero que estamos haciendo las revisiones previas o la estructuración previa al inicio del semestre o al inicio del año escolar. ¿Sí? ¿Qué miramos? Los foros, no solamente debe decir foro y ya, sino que tengan una semilla de discusión, unas ideas
generales que le permitan al estudiante ubicarse dentro de un debate. Tenemos que revisar las fechas dentro del cronograma de actividades, ¿sí? Debe haber correlación entre la actividad y el formato que a nosotros se nos presente para el desarrollo de la misma y al final del mismo se indiquen estos aspectos, porque como ustedes se dieron cuenta, el tiempo para las asignaturas virtuales vuela. Usted dice, luego lo hago, porque aquí la procrastinación es bastante frecuente. Cuando usted se da cuenta, ya van a cerrar la actividad. O en su defecto, ya cerraron la actividad. Entonces, esto es vital. La otra, nosotros como maestros tenemos un rol dentro de la plataforma. Hay veces que nosotros podemos ver las actividades, pero no nos percatamos que el rol del estudiante debe tener la misma visualización que la del profesor. Entonces, si no hacemos clic en determinados espacios o no hacemos el cambio técnico que se requiera, pues nuestros estudiantes no podrán ver esas actividades. Entonces, a veces le empiezan a preguntar a usted por las diferentes herramientas de comunicación. Profe, yo no veo la actividad. Profe, yo no veo el recurso. Es porque de alguna manera a nosotros se nos ha pasado algo en la revisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esas actividades que van a viviendo semana a semana o mes a mes o reto a reto, pues sí estén visibles para los estudiantes. ¿Sí? Ahora, nosotros también nos vinculamos de manera sincrónica. Y aquí importa mucho que el estudiante sepa cuándo se va a encontrar con el maestro. Entonces, ¿qué fechas? Y a través de los mensajes, como ustedes ven, nosotros somos bastante reiterativos para recordarle al estudiante cuándo es que nos encontramos en estos espacios sincrónicos. Entonces, antes teníamos algo que se llamaba un salón virtual, ahora tenemos una agenda, que es donde se exhiben estas fechas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor, Sí, sí, profe. señor. Vale, perfecto. Bueno, el estudiante debe conocer de antemano, como parte de nuestra identificación institucional, quién es su maestro. ¿Sí? Si está el espacio dentro de la plataforma que ustedes vayan a trabajar, actualizar su perfil, estaría muy bien. Que sepa si es un licenciado, si es un magíster, si es un doctor, cuál más o menos es su formación académica, datos de contacto, información personal, ayuda mucho a que el estudiante pueda comunicarse con usted y también tener una idea del tipo de formador que está orientando su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Cada vez que iniciamos un curso virtual, y esto lo dejamos listico, pues se publican unos mensajes en una agenda, en un tablero, y cuando inicia el semestre o el año escolar, siempre hacemos la bienvenida, como cuando estamos en la presencialidad, ¿cierto? Esto ayuda mucho a los procesos de motivación, porque así el estudiante sabe que el profesor está y pues que lo está invitando a usted a realizar un proceso a través de unas actividades metodológicas. Listo. En un curso virtual es muy importante las actividades metodológicas. Una, donde se desarrollen aspectos técnicos. Profesor, no sé cómo abrir un archivo o interactuar con los compañeros en el foro o anexar información para una actividad. Y la otra, saber con quiénes es que interactúa. Por eso nosotros en los foros iniciales, pues conocemos un poquito acerca de los estudiantes que estudian, cuál es su carrera, qué expectativas tienen con la asignatura. Esas las podemos ver también en los mocks, ¿sí? Cuando entramos a plataformas como Miriadas, como Coursera, entre otros, vemos que siempre hay unas actividades metodológicas que acercan un poco la comunidad virtual a la cual pues nosotros estamos haciendo parte. Bueno, hay aspectos también pedagógicos y didácticos a tener en cuenta dentro de esta planeación. Observen cómo el marco de planeación termina siendo relevante. ¿Qué hacemos aquí? Planificamos las actividades y buscamos que estas sean coherentes, que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje, que tengan recursos variados, entre otras.
¿sí? Que le permitan al estudiante de alguna manera, pues, motivarse, hacer, moverse en términos prácticos, ¿sí? Organizar unos encuentros sincrónicos que le permitan al estudiante preguntarle al maestro o ampliar o profundizar una temática. Bueno, buscamos también que estos ejercicios que están en una plataforma, que están con unos soportes y unos formatos particulares, pues cuenten con unos tutoriales, con unos videos, como por ejemplo en mi caso, que yo trato de hacerles unos pequeños tutoriales que les permitan a ustedes ubicarse, porque a veces el texto es un tanto insuficiente. Bien, ¿hay preguntas hasta ahora? Profe, con respecto a la plataforma donde se tiene que subir o sea, como tal decían el curso, Ujú. puede ser de nuestra elección como Canva o Classroom. Bueno, pues aquí depende de lo institucional. Ustedes van a tener una formación que los va a ubicar en el contexto de la educación media, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes como maestros virtuales, digamos, en un colegio, pues ustedes podrán elegir el repositorio que el colegio le determine. Digamos que Classroom, si fuera el caso, o bueno, cualquiera de las otras posibilidades que existen para alojar ahí su curso. Entonces, con base en esa estructura, pues ahí lo montaría. Si trabajan con el SENA o si trabajan con nosotros en Univirtual, ¿cierto? Tendrían una plataforma en particular, ya sea Moodle o cualquier otra, que de alguna manera les va a permitir alojar ahí sus cursos y les va a dar también las posibilidades, las herramientas de interacción, de repositorios y demás, ¿sí? Pero eso es más institucional, ¿sí? A usted casi que siempre le definen ese marco. Ahora, si usted va a trabajar de manera particular, usted ya decide dónde lo monta. Pero básicamente Moodle es un referente importante. Usted puede decir, no, voy a montar mi curso en 1000 aulas. Ah, bueno, está bien, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Eso. Entonces, el marco técnico lo define o la institución o usted como profesional, depende cómo trabaja. Sí, bueno. Entonces, aquí, en los aspectos que tienen que ver con la administración del curso, como les mencionaba ahorita, en esta etapa de preparación nos fijamos muy bien que se vean las lecciones, que se vean las actividades, ¿sí? Cada pestaña muestra efectivamente lo que nosotros deseamos mostrar, ¿sí? Que esas actividades estén muy bien estructuradas de acuerdo a unos formatos y que también le permitan al estudiante saber cuál es el cronograma de actividades como la brújula, para que el estudiante esté bastante informado de cuándo cierra y cuándo abre una actividad, qué hay que presentar en ella, entre otras cosas. Estos formatos de actividad también son institucionales, ¿cierto? No todas las universidades cuentan con las mismas posibilidades para mostrarle al estudiante su proceso. En algunas hay variaciones importantes, ¿sí? Aquí necesitamos también tener en cuenta que hay unas formas de citación de la información teórica, de las imágenes, de los videos y los recursos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con APA 7.0, ¿sí? Que nos permiten organizarnos en ese sentido y pues referir quiénes son los dueños de las ideas que nosotros referimos en uno u otro trabajo. Hasta hace un tiempo, la guía de alistamiento para nosotros cambió. Buscaron que fuera más gamificada. Entonces nosotros como profesores podíamos elegir nuestro avatar, ¿sí? Más como un guerrero, por ejemplo. O las profesoras también podían elegir un avatar femenino. Y pasábamos por estas estancias donde había diferentes recursos, donde nos mostraba, "Vea, profe, aquí tiene que colocar los aspectos pedagógicos, aquí los aspectos didácticos, aquí encuentra recursos y demás". Y en la medida en que nosotros íbamos haciendo nuestro proceso de alistamiento, íbamos revisando aspectos como lo que les acabo de mencionar, pues esta guía de alistamiento iba mostrando un progreso, una barra de progreso, porque usted está aquí. ¿Qué le falta hacer esta revisión? Bueno, listo. Todo esto para dejar nuestro curso virtual a punto, a tono. Me he hecho entender hasta aquí, Sí, profe. ¿sí? La verdad, claro.
Bueno, Claro, Sí, sí. señor, sí, ok. profesor. Estas son unas cuantas generalidades sobre lo que se hace en el proceso de alistamiento virtual. Listo. Bueno, también quiero mencionarles que estamos próximos al cierre del semestre y con ello, pues es muy importante que ustedes completen eh, las valoraciones que les permitan superar la asignatura. Si de pronto, por alguna razón, usted no ha podido compartir una actividad o varias, porque bueno, a uno en la virtualidad le pasan un montón de situaciones, pues se abrirá un espacio de nivelación. Aquí va a ser muy importante que nos pongamos en contacto, usted me diga cuáles actividades tiene pendientes o cuáles momentos de cuál reto y pues yo les suministraré la información y podamos hacer un proceso de nivelación. La idea es que ustedes como estudiantes pues no cancelen la asignatura, sino que la superen, porque es posible hacerlo. Entonces, abriremos un espacio de nivelación que irá desde ahora hasta el próximo 16 de mayo. En ello, pues los ejercicios que se compartan tendrán una valoración de 3, ¿sí? Y pues buscaría habilitarles un muro para que compartieran esa información. Si alguno de los presentes tiene actividades, momentos de los retos que por alguna razón no pudo participar, se abrirá ese espacio para que, bueno, podamos Profe, completar los procesos. Dime, Shirley. qué pena yo interrumpirlo y No, molestarlo. bienvenida, claro. Profe, es que yo he enviado pues todo lo que he visto, pero no, yo no estoy 100% segura que haya cumplido por todo, porque no sé si de pronto no he entrado a algún lugar o algo, no sé. ¿Cómo hago para confirmar eso? Ok, si quieres, se queda conmigo un ratico cuando ya finalicemos este encuentro y revisamos juntos qué puedo ver yo y por dónde puede ver usted sus valoraciones o sus participaciones. Y así pues sabríamos qué le hace falta. ¿Le parece? Bueno, señor, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, para finalizar este apartado, vamos a hacer un pequeño ejercicio en Kahoot. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Antes de esta parte, ¿me siguen hasta aquí? Yo no. No, ok. Entonces Sí, sí. ya les voy a compartir un, a ver, por aquí atrás. A ver si me lo permiten. Un pequeño quiz aquí en Kahoot para que recordemos la información. Ya se los comparto. Aquí les voy a compartir. Bueno, pueden entrar a Kahoot, por favor, y van a colocar su nombre y el PIN que aparece aquí. ¿Conocen Kahoot? Sí, señor, sí. Sí, Sí, bueno. profe. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Aquí tienen el código QR, si se les facilita, o entrar a Kahoot y colocan este código y empezamos. Listo, los espero. Muy bien, Laura. Está muy bien. Esperemos que Shirley se pueda vincular. Ve, se nos fue Luisa. Recuerden que aquí en Kahoot, en esta pantalla, podrán visualizar la pregunta y en sus dispositivos móviles, si les queda fácil, podrán ver las respuestas. ¿Vamos bien, Shirley?
Ay, profe, yo no he podido entrar, ya voy a escanear porque ya llegué al escáner y ya voy Aquí, a aquí, buscar la manera de si entrar. quieres con el celular, o entras a Google y le colocas ahí Kahoot, clic, y luego llegaríamos a esta parte. Ah, ok, ok, ok. Vale, la estamos esperando para terminar. Con este pequeño ejercicio, pues cerraríamos este espacio que pues hay mucho más que decir, que el proceso en efecto eh, se puede revisar con más detalle, pero pues para efectos prácticos, a ustedes con esta generalidad, pues ya tendrían un insumo importante para más o menos conocer cómo es que va a ser sus futuros procesos de alistamiento, de planeación de los cursos virtuales que vayan a desarrollar. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, ¿cuándo se realiza el alistamiento de un curso virtual? Muy bien. Antes de que inicie el semestre para el caso de la universidad, o antes de que inicie el año escolar, o antes de impartir la asignatura que nosotros pues se nos haya encomendado. Bueno, vamos con la segunda. Bueno, en efecto, como les mencionaba, la taxonomía de Bloom nos permite definir una serie de objetivos dentro de un proceso. Es decir, que es un modelo jerárquico que clasifica los objetivos de aprendizaje en 6 niveles cognitivos, de menor a mayor complejidad, como se los mostré. Y fue creada efectivamente por Benjamin Bloom. Entonces, aquí solamente había dividido un concepto para indicarles que todas las anteriores era efectivamente eso. Muy bien. Y que, bueno, entonces esta es una base muy importante para nosotros planear. Bueno, como ustedes saben, también debido a la experticia que tienen en asignaturas como esta, pues el cronograma de actividades contiene fechas, porcentajes, a veces enlaces a las actividades, ¿no? Para facilitarle al estudiante, pues, el acceso a las mismas, ¿sí? Igual, si pusieron fechas, porcentajes, también es útil, ¿no? Podemos agregar los enlaces para facilitarle al estudiante llegar a ellas. La idea es que siempre el estudiante se mantenga dentro de la plataforma. Y un docente virtual debe revisar constantemente la operatividad del curso. Por supuesto, esto pasa antes y durante el proceso formativo. Todo el tiempo y a veces nos damos cuenta de que se nos pasan errores, hay aspectos que revisar desde lo técnico. Bueno, muy bien, Samuel, Laura y Shirley, muy bien.
Bueno, ¿qué buscamos, no? Fortalecer habilidades particulares, pero también habilidades sociales o colaborativas, como lo hemos podido percibir a lo largo de este semestre, ¿sí? Entonces, de forma mixta estaría muy bien. Además, pues atiende a las diversos estilos de aprendizaje también. En solitario se aprende, pero también con los otros se aprende. ¿Cómo se puede estructurar un curso virtual? Bueno, recuerden ustedes que hay una jerarquía, ¿cierto? Si aquí fuese por tiempo, pues habría algo que no corresponde al tiempo, que serían lecciones, ¿sí? Lo mismo por acá, módulos, semanas y temas, pues no hay una coherencia dentro de la estructura, pero módulos, lecciones y temas es básicamente lo que a nosotros se nos hace más cercano desde Univirtual. Muy bien, Samuel, muy bien, Laura, muy bien, vamos, Shirley, vamos. ¿No? Hay un espacio específico en donde se muestra la información de los encuentros sincrónicos. En nuestro caso es una agenda y en su momento, como les mencionaba antes, estaba en un salón virtual. ¿Sí? Ahí nosotros le indicábamos al estudiante cuándo era que se iban a realizar los encuentros con el profesor. Muy bien, Samuel, tiene una racha ya. Ujú, como les mencioné antes, los foros, tanto técnico como social, que nos permite conocer a los compañeros, pues van a ser de mucha utilidad en nuestros procesos. Ujú, muy bien. Debemos buscar dentro de los aspectos comunicativos y profesionales que son necesarios dentro del curso virtual, actualizar el perfil docente, publicar un mensaje de bienvenida, que cada foro tenga una semilla de discusión, en efecto, todos estos, ¿no? Como han visto, pues no es algo complejo, sino que nos permite recordar un poquito lo que hemos abordado a lo largo de este encuentro. Atentos a esta pregunta. Ujú. Es todo lo contrario, ¿cierto? Se deben diseñar actividades que respondan a los diversos estilos de aprendizaje. Muy bien, ya casi terminamos. Lo están haciendo muy bien. Una afirmación muy importante, también muy cercana a nosotros, por pues, las labores que hemos realizado o que estamos realizando ahora. ¿Un docente virtual es un curador de contenido? Sí, le da sentido a la información que se encuentra.
que le sirve para los propósitos de enseñanza-aprendizaje. Samuel se mantiene en el podio. Por supuesto, los recursos multimedia permiten darnos a entender a veces mucho mejor que cuando lo hacemos por instrucciones de manera textual, como cuando ustedes reciben los mensajitos que les envío a través del WhatsApp o les envío a través del correo de la plataforma. Entonces, un video a veces termina siendo un poco más ilustrativo. Por eso la mezcla de ambos viene bien. Bueno, en efecto, quien realiza la retroalimentación de las actividades que envían los estudiantes es un docente virtual, ¿no? Esa es una de sus funciones. Y por último, Laura tiene una racha de 6 respuestas, muy bien. Y la última, efectivamente. La administración de un curso virtual tiene los elementos que ya hemos definido y nos va a vincular solamente lo académico. Por eso las propuestas distintas a lo académico son una transgresión que nosotros como moderadores pues tenemos que evitar. Ahora, nuestro posla. Muy bien, Shirley. Muy bien, Laura. Qué nervios. ¿Quién será? Felicitaciones, Samuel. Chicos, es muy, muy gratificante haber estado en este espacio con ustedes. ¿Hay alguna pregunta que se tenga respecto a lo que hemos abordado el día de hoy? No, yo creo que ya está claro todo, profe. Listo, perfecto. Entonces, siendo así, para mí ha sido un verdadero placer haberlos acompañado en estos encuentros. Profe, no te olvides de mí. No, 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 Shirley, tranquila. Lo único que voy a hacer es despedirme, pero parar la grabación, pero no me voy a salir. Listo. Bueno, entonces es muy gratificante pues haberlos acompañado a ustedes a lo largo de este semestre. Espero que pues sigamos manteniendo la comunicación hasta finalizar, que revisen las retroalimentaciones que les he hecho, que las calificaciones que ustedes tengan hasta el momento sí tengan la relación con respecto a los envíos que ustedes me hayan mostrado. Si hay alguna inconsistencia, pueden comunicarse conmigo a través de los recursos que nosotros tenemos disponibles para ello, a través del correo de la plataforma, a través del grupo de WhatsApp, que nos ha ayudado muchísimo a tener una comunicación mucho más cercana y que podamos culminar este semestre pues de una manera exitosa. Recuerden que pues, se va a abrir el espacio de nivelación por si ustedes tienen algo por ahí que les permita superar dificultades. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues no Profe, siendo más, gracias. un placer. Hasta Profe, pronto. un placer fue para nosotros que esté muy bien. Ok, hasta luego, Samuel, hasta luego, Laura.